perderse uno de estos momentos. O sea, es un crimen hacia uno mismo perderse estos momentos. El jueves pasado tenía un proyecto a muy corto plazo. Llegar puntual al servicio de la noche. Ese era mi proyecto. Desde el jueves en la mañana, desde el miércoles en la noche, me acosté pensando en ese proyecto. Dije, voy a llegar temprano el jueves en la noche. 8 de la noche necesitaba estar acá. Yo trabajo en la calle 85 con calle 12. Es de aquí a allá, hay bastante terreno. Y entonces evalué la posibilidad de venir desde mi trabajo hasta la iglesia en transporte público. Y ese proyecto a corto plazo y esa evaluación me llevó a tomar algunas decisiones. Dejar la moto en casa, calcular la hora de partida, qué ruta iba a ser la mejor. Llego al Portal de las Américas, llego al Portal del Sur, ¿a dónde llego? Y en mi mente establecí un camino. Después de muchas pericias, cantantes, vendedores, lluvia, trancones, llegué finalmente. Pero llegué tarde. Llegué 3 minutos tarde. Y si hay algo que detesto de mí, es llegar tarde. Lo detesto. Llegué tarde. Y entré, esquivé las miradas que me estaban juzgando por llegar tarde, me ubiqué y dije al final, no es una buena opción. Mi evaluación final es que es mucho mejor venir al templo un jueves en la noche en moto. La evaluación final fue esa. Es más, le dije a Nancy, estoy considerando seriamente no ir a trabajar los jueves para estar aquí ese día tranquilo. Pero todo eso fue el resultado de una evaluación. Y creí que estaba tomando un buen camino. Mire, me pasaron tantas cosas esa noche que tomé el alimentador equivocado. Y estaba convencido que iba a parar aquí al frente del templo de los testigos de Jehová, que es donde para. Y cuando me di cuenta que siguió de derecho por el colegio Argelia, ahí me di cuenta, esta no era la ruta. Ya era tarde. Estamos hablando de evaluar mis proyectos. Y como decía nuestro hermano Julio el jueves, y ha sido una pregunta reiterativa, ¿usted tiene proyectos? ¿Tiene proyectos? Bueno, como mínimo respirar para seguir sobre esta tierra. Evaluar mis proyectos, y evaluar no solamente es necesario, sino que además es saludable. Evaluar los proyectos es necesario y es saludable. Y puede ser que el próximo jueves yo me halle otra vez angustiado en un transporte público porque no evalué bien. Pero como evalué, dije, esta no es la opción. Y por eso evaluar no solamente es necesario. Por favor, incluya esto en su disco duro. Es saludable evaluar. ¿Por qué? Porque evaluar nos abre la posibilidad para crecer descubriendo o apreciando lo que es mejor para mí, no necesariamente lo que creo. Mire, usted no sabe lo que es moverse en un carro o en una motocicleta un día entre semana con lluvia en hora pico. Y si lo sabe, bueno, es realmente algo, y el tema no es tanto los trancones. Lo que a mí me ponía a pensar es la agresividad que se desarrolla a esa hora. Todo el mundo quiere llegar rápido. Entonces se genera un ambiente hostil. Entonces evaluar, recuerde, abre esa posibilidad donde yo puedo crecer descubriendo o apreciando lo que es mejor para mí. Como cuando decimos, nadie sabe lo que tiene
¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque evaluó. Como cuando uno está en esa edad que quiere independizarse, ¿no? Entonces uno está todo envalentonado y dice, entonces la mamá o el papá le dicen a uno, salga a ver si con lo que da alcanza. Y uno dice, ay, ¿usted cree que con 30,000 pesos no voy a alcanzar a vivir? No evaluó bien. Entonces evaluar me da esa posibilidad maravillosa. Descubrir o apreciar lo mejor para mí. Si sé lo que es mejor para mí, lo que más me conviene, será más claro tomar decisiones. En ocasiones sabemos que será difícil mantenernos en una decisión, sin embargo, aquí lo importante es que estemos claros. Una buena decisión no necesariamente es una ruta fácil, pero cuando tú sabes lo que es mejor para ti, lo que más te conviene, vas a tomar buenas decisiones. Y tomar decisiones buenas equivale a trazar caminos. Los caminos que transitamos a diario. Entonces date cuenta, evalúas, descubres lo que es mejor para ti, creces, entonces tomas decisiones y esas decisiones te ayudan a trazar un camino. Amén. Esta mañana, ¿cuántos decidieron venir aquí? Pero antes de llegar aquí trazaste un camino que incluyó levantarse a cierta hora, bañarse. ¿Nadie se bañó? Esperaba un amén rotundo. Bañarse, bien bañado, ponerte la ropa adecuada y trazaste un camino. Quiero llegar al templo. Ya ves. Tomaste decisiones, trazaste un camino. No lo olvides. Todo esto nace desde un momento en el que tú decides evaluar. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, por favor, en el Evangelio de Juan, más exactamente en el capítulo 14. Dice la palabra de nuestro buen Dios que leemos para la gloria de Él mismo. Está hablando Jesús, está hablando a sus discípulos, está en las postrimerías para ser entregado. Se acerca lo que nosotros conocemos como la semana de pasión. No es un momento fácil. Entonces Jesús les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Por eso arranca así Jesús, porque era un momento apremiante. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Entonces Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Amén. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él se nos presenta de tantas maneras: el buen pastor, el pan de vida, el agua fresca, y también se nos presenta como el camino. Y Él es claro y enfático: el único camino que lleva al Padre soy yo. Y nos invita entonces a transitar ese camino. Jesús no se presenta solamente como yo soy el camino, sino que además les dice, transiten por ese camino. Y descubrimos por qué evaluamos
Cuando comenzamos a transitar este camino de salvación, descubrimos que algunas verdades no están acorde, unas verdades nuestras no están acorde a las verdades del reino de Dios. Ejemplo pequeño. Cuando tú comienzas a transitar el camino de salvación, tú descubres que la mentira no es aprobada por Dios. Pero en tu vida anterior, en el camino que antes transitabas, la mentira era una opción. Y entonces, cuando descubres eso, que muchas de tus verdades no están acorde a las verdades del reino de Dios, tomar y mantenerse en las decisiones que debemos resultará en ocasiones complejo. Pensando en todo esto, mis queridos, consideré lo siguiente. Entonces quiero, por favor, que tú estés bien ubicado. Todos tenemos un camino, lo estamos transitando. Pero antes de conocer a Cristo también teníamos un camino. No sé cuál era tu camino. Quizá algún día te diga cuál era el mío. Pero mi camino no era un camino que me ofreciera salvación. Cuando conocí a Cristo y comencé en este camino al que llamamos cristianismo, cuando comencé en este camino, comenzaron a aparecer verdades en mi vida, verdades en este nuevo camino, que me invitaron a evaluar y tomar decisiones para mantenerme en este camino. Y te puedo decir algo, nunca ha sido fácil tomar esas decisiones y mantenerse. Como te dije, dejar la mentira. Y un mal que me persigue a mí constantemente, la altivez y el orgullo. Y este camino me dice, no, hay que ser manso y humilde. Tomar decisiones y mantenerse en ellas, en ocasiones va a ser complejo y muy exigente. Y pensando en todo esto, consideré que ante la apremiante necesidad de ser discípulos, porque Dios no quiere solamente asistentes, no quiere simpatizantes. Lo que Dios quiere son discípulos. Pero no solamente es ser, sino también hacer discípulos. Es decir, ayudar a otros a mantenerse en este camino. Dicho de otra manera, compartir la buena nueva de salvación a un mundo que de manera literal se está condenando. Hoy muchos están angustiados por la catástrofe ambiental vivida. Lo que estamos viviendo a nivel ecológico palidece ante el fuego eterno. Y la gente está preocupada por salvar los ríos, por salvar los mares. Qué bueno. Pero la gente no está preocupada por salvar su alma. ¿Y qué sacaría yo teniendo un mundo paradisiaco, libre de CO2, si mi alma se pierde? Y te estoy hablando de un mundo que literalmente se está condenando. Y quizá ahorita salgamos del servicio y vayamos a nuestras casas a disfrutar un buen almuerzo, a reír, a disfrutar de la vida. Y mientras nosotros hacemos eso, millones de personas hoy van a ir directo al infierno. Y no quiero que te sientas culpable. Quiero invitarte a que te sientas responsable. Y necesitamos estar absolutamente claros sobre el camino que estamos siguiendo, porque el mundo, en medio de su ignorancia, de su dolor, de su distracción, de su pecado, necesita que nosotros, además de dar ese mensaje de salvación, también mostremos que hay una gran diferencia entre los caminos que ofrece el mundo y el camino que ofrece Dios. Y hoy el mundo entonces está
sumergido en la ignorancia, en la distracción, en el pecado, en el dolor. Y el mundo sigue ofreciendo caminos. Y el mundo necesita que tú y yo mostremos el único camino suficiente que lleva a la salvación. Y por ello hay una creciente preocupación porque muchos, y hablo de nosotros, de los que decimos estar en el camino, pareciera que tenemos nuestro propio camino. El relativismo, la laxitud, el pecado consentido, las posiciones cada vez más débiles frente a lo que ofrece el mundo y otras cosas más. Muchas veces el relativismo, la laxitud y aún el pecado consentido. Y cuando hablo de pecado, no te enredes pensando en la fornicación, la mentira, el asesinato. No. La pereza es un pecado. La apatía es un pecado, la indiferencia es un pecado, la indolencia es un pecado. Y se ha colado en medio de la iglesia, y no hablo solo de esta iglesia, a nivel universal, mundial, se ha colado mentiras. Y muchos de nosotros nos escudamos cuando pecamos, es que soy un ser humano débil. Y Dios lo sabe. Y claro que Dios lo sabe. Como que también Dios sabe que tienes al Espíritu Santo para que te dé fuerza y vencer lo que sea. Entonces todo esto nos obligan a reflexionar en las palabras del profeta Isaías, que están en Isaías capítulo 55, verso 6 al 9. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Y así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Como dije, este texto quiere invitarnos a reflexionar y evaluar nuestro camino. Y digo nuestro camino porque nosotros, los hijos de Dios, no podemos tener más que un camino. Si tú tienes más de un camino, estás en graves problemas. Los hijos de Dios tenemos un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Y como estamos hablando de evaluar, hoy quiero animarte, invitarte para que evalúes tu camino o tus caminos, porque quizás los tienes. Es interesante que el profeta Isaías está hablando a su propio pueblo. O sea, no le está hablando a gente desconocida. Le está hablando a su propio pueblo, a su gente. Es decir, personas que conocían de Dios y a Dios. Y allí hay una diferencia. Porque muchas personas conocen de Dios, escuchan de Dios. Pero una totalmente distinta es conocer a Dios. Isaías le está hablando a gente que conocía a Dios. Y Dios es claro, como siempre. Me encanta ese atributo de Dios, la claridad, la franqueza. Y Dios es claro. Ni mis pensamientos, ni mis caminos son los mismos que ustedes tienen. Mis pensamientos y mis caminos son más altos. Y el texto nos hace saber que el pueblo había dejado de buscar a Dios. Y la invitación es clara: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces muchas personas creen que es porque Dios en algún momento se va a esconder.
como que Dios ya no va a estar. Permíteme explicarte algo. Este texto lo que quiere decir es que cuando no buscamos a Dios, nuestra conciencia se va enfriando, se va cauterizando, se va fosilizando a un punto que ya no vamos a buscar a Dios. Y no porque Dios no quiera ser hallado. Es más, fue Dios quien nos buscó y nos rescató. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Esta frase me hizo pensar en otra frase que muy difícilmente y cada vez menos se escucha en estos tiempos. Una vida piadosa. Yo sé que a más de uno aquí está, hacía harto no escuchaba esa palabra, esa frase. Una vida piadosa, eso suena como al siglo XIV, por allá en el siglo XV. Cuando existía la piedad. ¿Qué es la piedad? Devoción. Dar a Dios la reverencia y adoración que brota de una vida santa. La piedad incluye el sentido de ser dedicado, consagrado, serio, fiel y leal, con una implicación de intensidad y santidad. Eso es piedad. Reverencia total a Dios. No sé si te ha pasado, a mí me pasa. Cuando se escribieron los primeros manuscritos de la Biblia, tal cual la conocemos hoy, bueno, tal cual no, mucho más antes. El pueblo hebreo, cuando los escribas comenzaban a transcribir la Biblia, a hacer copias de ella, porque tocaba a mano, cuando ellos escribían la palabra Dios, primero no la escribían completa. No la escribían completa. Y con la pluma que escribían la palabra Dios, con esa pluma no volvían a escribir. Por puro respeto y reverencia a Dios. Cuando yo googleo para alguna predicación o algo y escribo la palabra Dios, siempre me aseguro que esté con mayúscula. Y cuando está en minúscula me siento mal. No sé si a cuánto les pasa. Yo siento como vergüenza. Y yo me imagino que Dios está atrás mío haciendo así. ¿Qué pasó con mi respeto? Pero claro, devoción, piedad no es solamente eso. Incluye el sentido de ser dedicado, consagrado, serio, fiel, leal, con intensidad y santidad. ¿Entiendes la palabra intensidad? Es con fuerza, es con todo lo que tengo. Eso es intensidad. Tener y cultivar la piedad es esencial para la vida cristiana y podríamos definirla como buscar de manera intencional la práctica de las disciplinas espirituales que son personales y también comunitarias. Pastor, ¿en qué camino nos metió usted? He metido en el camino de la piedad. ¿Qué es lo personal? La lectura bíblica y su estudio, la oración, el ayuno, la adoración y la consagración a Dios. Pero también hay una vida piadosa comunitaria, que son la lectura bíblica y el estudio, la oración en comunidad y el ayuno, el bautismo, la cena del Señor, participando de ella y obviamente congregarnos. Y si hablamos de congregarnos, vas a notar que hay muchas personas hoy que hicieron un atajo después de pandemia. Y dicen, ya la iglesia como tal
ya no es necesaria. Y crearon su propio camino. Y tengamos en cuenta esas dos palabras esenciales para una vida piadosa: intencional y disciplina. El Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros produce el deseo de piedad. Y el progreso en la piedad depende absolutamente de nosotros, no es algo automático. Y aunque el Espíritu Santo habita en nosotros, fuiste tú quien decidió en esta mañana venir aquí. Y cuando oras, eres tú quien decide orar. Y cuando lees la Biblia, eres tú quien decide leer la Biblia. Y aquí es donde toma real importancia la intención. Recuerda, evaluar, decidir, trazar un camino. La intención. ¿Qué intención yo tengo? Y por eso les invito para que juntos nos evaluemos. ¿Cómo está nuestra vida piadosa? ¿Cómo está tu vida de oración, mi hermano, mi hermana? ¿Cada cuánto lees la Biblia? Y yo todavía me sorprendo, hablando con hermanos en la fe, que les nombras, no sé, un libro como Nahum. Nahum, ¿y eso con qué se come? ¿Con qué lo acompaño? No, Nahum es un libro de la Biblia. ¿Se han leído tal pasaje? Y hay personas como que, ¿y si te ha pasado esos momentos que para quedar bien mejor te quedas callado? Y solo haces así. Ah, sí. ¿Dónde estará eso? Y quiero invitarte a evaluarte. ¿Lees la Biblia? ¿La estudias? Quiero invitarte a evaluarte qué música escuchas. ¿Qué programas ves? ¿Con qué gente te juntas? Porque estamos hablando de piedad, de una vida piadosa. Y si hacemos un chequeo de nuestras disciplinas espirituales, ¿cómo saldrían los resultados? De 1 a 10, ¿cómo saldrías tú en oración? De 1 a 10. Date una calificación ahí en tu mente. ¡Wow! 12. Lectura bíblica, 9.5. Congregarme, 10. No me pierdo nada. Y si todos dijéramos, estamos bien, 10 de 10, ¿acaso no podríamos obtener algo mejor? Y cuando de piedad se trata, te aseguro que sí. Podemos estar mejor y podemos crecer en nuestro compromiso en esa vida piadosa. Y hoy quiero invitarte a que por un momento dejes de lado tus pensamientos de necesito esto, necesito aquello, ojalá el Señor me traiga, ojalá me dé. Te invito a pensar, ¿cómo está mi vida piadosa? ¿Qué calidad de vida tengo? Jesucristo en su entrega por nosotros, por su gracia, es decir, ese regalo inmerecido, nos dio salvación. Amén. Y hubiera sido más que suficiente. Y también nos trajo amor, perdón, paz, libertad, sabiduría, sanidad, solo por nombrar algunas de todo lo que Dios nos trajo. Y eso por su gracia. Recuerda, gracia es un regalo inmerecido. Y Jesucristo decidió dárnoslo por amor. Y entonces sucedió lo siguiente en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo:
Por favor, leamos juntos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, ¿qué pasará? Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Quiero ahondar en el tema de la vida piadosa. Te invito a creer en toda esa gracia, lo que te nombré: amor, perdón, paz, libertad, sanidad. Toda esa gracia te invito a creerla como agua pura, cristalina y refrescante dada por nuestro Señor Jesucristo. Quiero que la pienses. Jesús dijo: si alguno tiene sed, ¿qué haga? Venga a mí y beba. Entonces quiero que imagines toda esa gracia inmerecida como agua. ¿Cuántos aquí alguna vez han saciado su sed con agua? ¿Cómo se siente? ¿Cómo les gusta el agua para saciar la sed? ¿Fría? Fría, ¿no es cierto? Y quiero que pienses por un momento en lo que tú sientes cuando baja el agua. Como que inunda todo tu ser. Ahora quiero, por favor, que pienses en toda esa gracia como agua pura, cristalina y refrescante para tu vida, gratis, no embotellada ni almacenada, gratis. Y la piedad, puedes imaginarla como el tubo que transporta esa agua que todos necesitamos. Eso es la piedad. La gracia está dada, la gracia está para nosotros, pero la vida piadosa, la vida de entrega, es ese tubo que transporta esa agua que todos necesitamos. Y Dios quiere para nosotros ríos que corran en nuestro interior. Y cuando entendemos y aceptamos y vivimos en una vida piadosa, sin lugar a dudas, se evidenciará una vida de santidad en la que los estándares de ética y moral estarán acordes a los valores del reino, como la franqueza, la pureza mental, la honestidad. No tendremos luchas porque estamos bebiendo de esa agua. Muchas veces en consejerías me hallo con personas angustiadas, ansiosas respecto al futuro, no sabiendo cómo abordar sus desafíos de vida. Y yo siempre les invito a pensar, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Para ser más prácticos, si tú sufres de estrés, bebe del agua que te trae paz y confianza, que te trae esperanza. Bebe de esa agua. ¿Y cómo la bebo, Mauro? Sencillo, una vida piadosa. ¿Y cómo se evidencia? Ya te lo dije. Los estándares de ética y moral estarán acordes a los valores del reino, como la franqueza, la pureza mental y la honestidad. Pero además tendremos una vida llena de confianza, de esperanza, de una paz que realmente sobrepasará todo entendimiento, que nos ayudará a enfrentar, soportar las adversidades y desafíos propios de la vida. Entonces, si tú estás temeroso por algo que debes enfrentar, por una situación que hoy mismo estás viviendo, bebe del agua que te trae paz, confianza, esperanza.
y nuestras vidas desbordarán del amor de Dios de tal manera que no solamente disfrutaremos de Él, sino que podremos darlo a otros. Y si hay un pueblo que debe ser amoroso, es el pueblo de Dios. Imagínate a un Jesús gruñón, malacaroso y amargado. ¿Te lo puedes imaginar así? Entonces nosotros no tenemos por qué ser así. Y como dije, una vida piadosa es una vida donde tú y yo bebemos de esa gracia inmerecida. Y donde nuestra vida será inundada de todo lo que te dije, paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan confianza? ¿Cuántos necesitan dejar sus temores? ¿Cuántos necesitan la fuerza para vencer lo que sea? Pues es la gracia quien te la va a dar. Y es la vida piadosa. Por eso nos congregamos, por eso oramos juntos. Es por eso. Hay personas que cuando por alguna razón no vienen a la iglesia o llegan tarde, apenas me ven, ay pastor, no me vaya a regañar. Piensan que uno está bravo. No, lo que uno está es triste, porque saben lo que se están perdiendo. Y una vida piadosa requiere intención y también disciplina. Pablo se lo dijo a Timoteo. Lo encuentras en la primera carta, en el capítulo 4 a Timoteo. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Como los cuentos que nos echan todos los días en las noticias. Que cada vez esto está de mal en peor. No, pues qué noticionón, qué novedad. Y luego es que el mundo está bien. Luego es que el mundo está bien. Pero muchas veces preferimos ponerle atención. Ayer estaba viendo, en un momento vi un fragmento de un programa que se sientan 5 personas literal a echar chisme, literal. No digo el nombre para que no me clausuren el video por YouTube. Pero, y yo escuché, vean, fueron 30 segundos. Y una persona de esos dijo, no, ya por eso uno no sale, lo van a atracar, lo van a matarlo. Yo decía, ¿y quién es esta persona? Yo no necesito escuchar eso. Pero hay muchas personas que prefieren escuchar eso y quedarse con esas ideas y llenarse de miedo y llenarse de angustia. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. Disciplina que traerá a nuestra vida esa obediencia práctica, el día a día, en un orden establecido con la ayuda de Dios, donde hacemos de las prácticas piadosas parte de nuestra vida a tal punto que se vuelven esenciales como respirar, comer o descansar. Hay gente que dice, yo de la casa no puedo salir sin desayuno. ¿Qué más bien sería si dijéramos, de la casa no puedo salir si no he hablado con mi Señor? Pero hay gente que está más preocupada. O los que dicen, no, sin arroz eso no es almuerzo para mí. Si no es con un trozo así de carne, no, eso no es almuerzo para mí. Y estamos hablando de disciplinas espirituales. Es importante aclarar que ellas no tienen el poder para bendecirnos o hacernos más piadosos. ¿La oración tiene poder como tal? No, la oración no tiene poder. El ayuno, no, eso no tiene poder. El que tiene poder es el Señor. Los fariseos creían eso. Y fue el grupo que más criticó a Jesús, porque les decía, ustedes oran para que otros los vean. Ayunan y ponen cara de que están aguantando hambre para que otros lo vean. Diezman, de todo diezman. ¿Pero qué es su vida?
¿Qué es su vida? Cuando practicamos una vida piadosa con las motivaciones correctas, podemos confiar plenamente en la gracia de Dios fluyendo hacia nosotros. Reitero, una vida piadosa, ¿qué hace una vida piadosa? Me acerca a Dios. Me parece patético cuando escucho personas decir, es que estoy ayunando para que Dios me abra una puerta de empleo. Dios mío. Yo no ayuno para que Dios me abra una puerta de empleo o para que me sane o me traiga esto o lo otro. Yo ayuno para acercarme a Dios. Para eso ayuno. Y los fariseos eran expertos en tener las motivaciones incorrectas. Y les encantaba, dice Jesús, orar en voz alta para que otros los escucharan. Ustedes podían estar callados ahí, como quien no quiere la causa, y apenas entraba alguien, Padre Santo, yo te alabo, yo te bendigo. No te equivoques, mi querido y querida. Las prácticas espirituales no tienen poder en sí, son solo la tubería. El poder en sí lo tiene el Señor. Y nos lo da cuando tú y yo tenemos una vida piadosa. Reitero entonces que una vida piadosa me acerca a Dios, estrecha de manera poderosa mi relación con Él y me brinda la oportunidad de conocer más a mi Creador. Una vida piadosa me ayuda a entender la vida y mi tránsito por ella de la manera que Dios la entiende. Una vida piadosa me aparta del mundo y me acerca a Dios. Por eso hay música que nosotros no escuchamos, porque una vida piadosa me hace rechazarla de manera automática. Por eso hay películas que nosotros no vemos. Con Nancy somos adultos y bien mayores. Y a veces estamos viendo alguna película, algo en televisión y pasan escenas y a veces nos da risa. Como si alguien nos estuviera viendo, uy, adelante esa escena. ¿Saben por qué? Porque una vida piadosa de manera natural me aparta del mundo y me acerca a Dios. Y nosotros como iglesia tenemos espacios como este donde nos congregamos los domingos. El jueves nos reunimos para juntos adorar a Dios y estudiar su palabra con mayor profundidad. Tenemos una oración los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Una reunión de jóvenes los sábados a las 4:30. Una vez al mes nos reunimos como parejas. Las mujeres tienen su reunión. De lunes a sábados tenemos una oración por WhatsApp en el gran grupo de la iglesia y todo lo que les acabo de nombrar hace parte de la vida devocional comunitaria. No te invitamos solamente porque queremos verte. Te invitamos porque sabemos que allí te alimentas de la gracia de Dios. Es por eso. No nos haces un favor al venir. No nos haces un favor al venir, te haces un favor a ti mismo, porque bebes de la gracia de Dios. Bebes de la gracia de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, habría mucho que decir respecto a una vida piadosa. Evidentemente el tiempo no da para ello en esta mañana. Por eso quiero animarte a que te involucres en todas las actividades de la iglesia para que crezcas, conozcas y crezcas en tu vida de piedad. Pastor, es que no sé orar, ven a la oración. Pastor, es que no entiendo la palabra, ven al estudio. Porque es la manera en que creces. Y el mundo nunca te va a ofrecer eso. Pastor, ¿cuál es el premio? Casi nada. Beber de la gracia de Dios. Y eso es la piedad. Danos la oportunidad de enseñarte lo que Dios nos ha dado.
Tú lo necesitas, el mundo lo requiere con urgencia de tu vida. ¿Y sabes qué necesita el mundo en este tiempo? Cristianos que tengan claro cuál es el camino. Cristianos que tengan una vida piadosa que se refleja en amor hacia los perdidos. Eso es lo que necesita el mundo. Y por eso en esta mañana yo te animo, evalúa tu camino.